Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Yo soy y estoy muy emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más importantes en la industria del entretenimiento turco. Sí, así es, vamos a analizar una reacción que dejó a Hande realmente impactada y a Kerem, bueno, digamos que lo dejó en shock. Prepárense porque esto promete ser jugoso. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. De verdad que me ayudaría muchísimo y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, dramas turcos, noticias del espectáculo y mucho más. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Como saben, Hande y Kerem han estado en el centro de atención durante años. Su química en pantalla, especialmente en la exitosísima serie Sen Kalkam, fue innegable. Y no solo en la pantalla, también fuera de ella, su relación se convirtió en un fenómeno global. Todos amábamos verlos juntos, su amor parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como todo cuento de hadas, este también tuvo su final. Su separación, como se pueden imaginar, fue un golpe duro para muchos de nosotros. Todavía hay gente que no lo supera y que sueña con una reconciliación. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, siempre hay esa chispa de esperanza en el aire, ¿verdad? Esa persistente creencia de que el destino podría tener algo más guardado para ellos. Esa fe inquebrantable alimentada por la magia que irradiaban juntos, continúa resonando en el corazón de sus fans. Y es que, ¿cómo no aferrarse a esa ilusión? Sen Kalkam no fue solo una serie, fue un escape, un refugio donde el amor verdadero florecía, donde las almas gemelas se encontraban a pesar de los obstáculos. Hande y Kerem encarnaron a Eda y Serkan de una manera tan auténtica que la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo hablaba de una conexión profunda y genuina. Ahora bien, lleguemos al meollo del asunto. La reacción. ¿De qué reacción estamos hablando específicamente? Bueno, recientemente surgió un vídeo, una entrevista en realidad, donde se le preguntaba a Hande sobre su época en Sen Kalkam, y inevitablemente sobre Kerem. La entrevistadora fue bastante directa preguntándole sobre los momentos más memorables, los desafíos de trabajar juntos siendo pareja, y si había algo que extrañaba de esa etapa. La reacción de Hande fue, en mi opinión, muy reveladora. Al principio se mostró un poco incómoda, como si no quisiera ahondar demasiado en el tema. Se notaba que intentaba mantener la compostura, pero su lenguaje corporal la delataba. Ese ligero rubor en sus mejillas, el sutil movimiento de sus manos, la forma en que evitaba el contacto visual directo con la entrevistadora, todos esos pequeños detalles revelaban una lucha interna, una batalla entre el deseo de ser honesta y la necesidad de proteger su privacidad. Después, cuando empezó a hablar, su voz se suavizó un poco y se le dibujó una ligera sonrisa en el rostro. Esa sonrisa, sin embargo, parecía teñida de nostalgia, como si estuviera reviviendo recuerdos agridulces, como si estuviera contemplando un pasado que ya no puede ser, pero que aún ocupa un lugar especial en su corazón. Habló sobre la experiencia como un todo, mencionando lo mucho que disfrutó trabajar en la serie, lo agradecida que está por el amor que recibió del público y lo mucho que aprendió como actriz. Subrayó la importancia de Sen Kalkam en su trayectoria profesional, reconociendo que le abrió puertas y le permitió crecer como artista. También hizo hincapié en la camaradería y el ambiente positivo que se respiraba en el set, describiendo a sus compañeros de reparto y al equipo técnico como una gran familia. Pero cuando se le preguntó específicamente sobre Kerem, su respuesta fue aún más interesante. Dijo que guarda recuerdos muy bonitos de él, que lo considera un gran compañero de trabajo y que siempre estará agradecida por el tiempo que compartieron juntos. Enfatizó su profesionalismo y su talento como actor, destacando su capacidad para improvisar y su energía contagiosa en el set. Lo describió como una persona divertida, amable y generosa, alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen más jugosas. Más tarde en la entrevista mostraron un clip corto de Kerem hablando sobre Hande en otra entrevista. En ese clip, Kerem decía que Hande es una mujer increíblemente talentosa, una persona muy especial y que siempre la admirará. Sus palabras resonaban con sinceridad y respeto, transmitiendo una admiración genuina por su colega y amiga. Al ver ese clip, la expresión de Hande cambió.
Se quedó en silencio por un momento como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se le formó una sonrisa aún más grande. Se notaba que las palabras de Kerem la habían tocado profundamente. Esa emoción palpable, esa vulnerabilidad expuesta, capturó la atención de todos los presentes y se convirtió en el centro de todas las miradas. Esa fue la parte que realmente me impactó. Ver a Ande tan vulnerable, tan abierta a la emoción, fue realmente conmovedor. Demuestra que a pesar de que su relación terminó, todavía existe un profundo respeto y cariño entre ellos. Un cariño que trasciende las barreras del tiempo y la distancia, un afecto que permanece latente a pesar de las circunstancias. Ahora, ¿qué pasa con Kerem? ¿Por qué digo que quedó en shock? Bueno, la historia aquí es un poco diferente. Resulta que a Kerem le mostraron la reacción de Ande a su comentario. Su reacción fue, en una palabra, conmovedora. Al principio Kerem se mostró un poco sorprendido de que le mostraran ese vídeo. Se puso un poco nervioso, empezó a reírse y a decir cosas como, «Oh, Dios mío. ¡Qué vergüenza!». Intentó restarle importancia al asunto, bromeando sobre la situación y tratando de desviar la atención. Pero debajo de esa fachada de despreocupación, se podía percibir una tensión subyacente, una mezcla de incomodidad y curiosidad. Pero a medida que avanzaba el vídeo, su expresión se fue suavizando. Dejó de reírse y se concentró en la pantalla, observando atentamente cada gesto y cada palabra de Ande. Su rostro se volvió más serio, reflejando una profunda concentración y un creciente interés. Cuando vio a Ande emocionarse, Kerem también se emocionó. Se le humedecieron los ojos y se le formó una sonrisa en el rostro. Esa sonrisa era diferente a la que había mostrado al principio, era una sonrisa genuina, una sonrisa que reflejaba un sentimiento profundo y sincero. Después de que terminó el vídeo, se quedó en silencio por un momento como si estuviera sin palabras. Parecía estar sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que acababa de ver y procesando las emociones que lo invadían. Luego suspiró profundamente y dijo algo que realmente me impactó. Dijo, Ande es una persona muy especial para mí. Siempre lo será. Me alegra saber que mis palabras la tocaron de esa manera. Espero que ella también sepa lo mucho que la valoro. Sus palabras, pronunciadas con un tono suave y sincero, revelaban un profundo respeto y cariño por Ande. La forma en que lo dijo o la sinceridad en su voz, me hicieron pensar que tal vez, solo tal vez, aún hay esperanza para ellos. Quizás no en este momento, quizás no de la manera en que todos esperamos, pero quizás en el futuro, las cosas puedan cambiar. La vida es impredecible y a menudo nos sorprende con giros inesperados. Quién sabe, tal vez el destino tenga guardado un reencuentro para Ande y Kerem, un nuevo capítulo en su historia de amor. Claro, esto es pura especulación de mi parte. No tengo ninguna información privilegiada ni nada por el estilo. Pero como fan de ambos, no puedo evitar soñar con la posibilidad de una reconciliación. Es un deseo arraigado en la esperanza y la fe, un anhelo que comparten muchos de sus seguidores. Lo que sí es cierto es que estas reacciones demuestran que Ande y Kerem comparten una historia muy especial, un vínculo que va más allá de lo romántico. Son dos personas talentosas, exitosas y hermosas que por alguna razón, no pudieron hacer que su relación funcionara. Pero eso no significa que hayan dejado de quererse o de respetarse. El amor puede tomar muchas formas y a veces el respeto y la admiración son tan valiosos como el romance. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. En un mundo donde las relaciones a menudo terminan en amargura y resentimiento, es inspirador ver a dos personas que han sabido mantener una conexión positiva y un afecto mutuo a pesar de la adversidad. En resumen, hoy hemos visto cómo una simple pregunta sobre su pasado en Senkalkam y sus sentimientos mutuos pudo generar reacciones tan profundas y emotivas en Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado sus gestos, sus palabras y su lenguaje corporal para tratar de descifrar qué es lo que realmente sienten el uno por el otro. Y aunque no tenemos todas las respuestas, lo que sí sabemos es que su historia sigue generando pasión y debate entre sus fans. Su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdura en el tiempo, alimentando la imaginación y los sueños de sus seguidores. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir estas cosas con ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parecieron las reacciones de Ande y Kerem?
¿Creen que todavía hay esperanza para ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y cuáles son sus mayores deseos para Ande y Kerem. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo. Y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Hasta la próxima.